hablábamos sobre lo que es una tipología. Y entonces, en ese momento nos dimos cuenta que para hablar de tipologías, pues necesitábamos ver un poquito más allá de la parte práctica, perdónenme, de la parte teórica y meramente más allá de comprender qué es una tipología. Y entonces comentábamos, pues, que sería interesante introducirnos algunas de las tipologías, particularmente algunas de las más recientes. Tenemos dos agendadas. Una es la que vamos a llevar a cabo el día de hoy, que es platicar de la tipología sobre personas políticamente expuestas, y la otra es platicar sobre tipologías de activos virtuales. Entonces, esa también ya está agendada, la pueden ver en la página de eventos. Pero bueno, esto a manera de preámbulo. Me presento, Alondra de la Garza, a sus órdenes, líder de la práctica de prevención de lavado de dinero dentro de Grant Thornton. Para las personas que no he tenido el gusto de saludar, hay muchas personas que ubico perfectamente y hay otros nombres que son completamente nuevos para mí, entonces me da gusto que estén por acá. La intención, platicábamos también en la sesión de tipologías, la intención ahorita es que participen. No quiero que esto sea un monólogo, porque el chiste de esto es que vayamos viendo en la medida de lo posible entre todos qué cosas son las que llaman la atención. Acuérdense, y lo vamos a ver ahorita, solo como un review muy rápido, que una tipología nos sirve para aprender de lo que le pasó a otros y que no nos pase a nosotros. Entonces, pues bueno, la idea aquí es tener el siguiente contexto. Aquí estamos presentes oficiales de cumplimiento, representantes de cumplimiento, auditores y otros consultores. Entonces, yo creo que esto se puede hacer muy rico si participamos varios. Si te da pena, participa en el chat. Si no te da pena, pues abre el micrófono. Y si no, pues yo te voy a obligar. Se trata de que participemos y se los dije que era como parte del tema, ¿no? Pues no hay ideas malas. Todos tenemos una percepción distinta, todos tenemos a lo mejor cosas que nos pueden alertar más que a otros. Y hay un tema interesante, también hay diferentes sectores. La apreciación de los diferentes sectores es algo relevante cuando hablamos de un caso o de alguna señal de alerta, ¿no? Y acuérdense de algo bien importante, nadie sabe más de lo que sabemos todos en conjunto, ¿sí? Entonces, lo que podamos aportar todos, pues siempre será mucho mejor que la idea de uno solito. Por eso es muy importante, por ejemplo, en las entidades financieras y en las no financieras como mejor práctica, tener un comité. ¿Sí? Porque el comité va a tener una visión más amplia de lo que a lo mejor tú solito como oficial de cumplimiento o representante puedes llegar a tener. Entonces, siempre una visión un poco más amplia nos permite analizar de manera más integral un caso. Y claro, si ponen la cara y activan su cámara, es mucho mejor para todos nosotros y así no nos sentimos solitos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un tema 100% opcional, ¿ok? Fíjense, habíamos platicado solamente como repaso. Quienes han participado en la serie de webinars anteriores, particularmente quiero que se acuerden de 3 webinars. Uno, yo les había dicho, fue de los primeros que di, si no me equivoco, donde les decía que para ser oficial de cumplimiento, representante de cumplimiento, lo que sea, no te basta, es decir, para prevenir lavado de dinero no nos basta con saber prevención de lavado de dinero. Resulta entonces que tenemos que conocer además de los delitos previos y de todo lo que involucra esta materia, ¿sí? Que son aspectos legales, que son aspectos de auditoría, que son aspectos de forense, etc. ¿Sí? Recordarán en ese momento que les presentaba como un mapa mental de todo lo que debemos de saber. Bueno, ese es uno de los webinars que les pido a los que hayan estado en los anteriores que se acuerden. Si no, de todas maneras, vamos a ir comentando. Acuérdense que vimos un webinar donde platicábamos sobre la guía anticorrupción, que eso nos da muchas bases para poder entender lo que vamos a platicar el día de hoy acerca de esta tipología. En la guía anticorrupción platicábamos, ¿verdad?, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el entendimiento de que no nos basta con saber de PLD, pues nos ayuda a entender, por ejemplo, uno de los delitos precedentes, previos, primigenios o principales, como es la corrupción. Y nos ayuda a aterrizar, a nosotros que somos profesionales del cumplimiento, nos ayuda a aterrizar en dónde poner foco de atención cuando tenemos un cliente, un usuario, etcétera, que sea persona políticamente expuesta, y las figuras aledañas al PEP, asimilados y personas vulnerables. Y el último de los webinars que hay que recordar para esto
es el de tipologías, por supuesto, que ahorita les doy breve review, ¿ok? Rápidamente, acuérdense, ¿qué es una tipología? En el contexto de lavado de dinero, ¿sí? Una tipología viene a ser la mecánica, ¿sí? Es la clasificación, es la descripción de las técnicas y métodos que fueron utilizados por organizaciones criminales para justamente lograr el propósito del lavado, ¿no? Dar apariencia de legalidad a recursos que provienen de un origen ilícito. Y todo lo que involucra personas, empresas, transacciones, etcétera, ¿no? Hablando de tipologías, platicábamos que generalmente una tipología, dado que es un caso de lavado de dinero, generalmente trae las 3 etapas, las podemos identificar de manera más o menos fácil, ¿no? La colocación, el encubrimiento, la integración. Otra cosa importante, platicábamos que el origen de una tipología, y aquí hacíamos mención a todo el trabajo que ustedes hacen cuando hacen el reporteo. Cuando tú mandas reportes de inusuales, relevantes, internas, preocupantes, transferencias internacionales de fondos, cheques de caja y demás, y asimismo las actividades vulnerables, cuando ustedes están reportando, le están mandando información a la UIF. La unidad de inteligencia financiera, relevante para este tema, es quien nos arma estas tipologías. No es el único ente u organismo que las hace. También participa Grupo Edmond, también Gafi, etcétera, pero ahorita hablemos de la UIF. Entonces, la UIF, con todo lo que recibe de ustedes, puede armar los casos de lavado de dinero, por ejemplo. Importante, y lo vamos a ver a lo largo de la sesión. Yo les decía también, y lo he mencionado en otras sesiones, el lavado de dinero no tiene fronteras. Entonces, no es como que el lavado de dinero, un caso, solo va a suceder en México. Va a suceder en México y en Italia y en Francia y en Estados Unidos y en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Las unidades de inteligencia financiera intercambian información para contarse y estar todos en el mismo contexto. Entonces, todas las entidades de estos, por ejemplo, países involucrados en un caso, están reportando algo muy similar a lo que tú reportas. Entonces, ¿qué pasa? Van armando los casos de lavado. Quiero que vayas entendiendo y te vayas dando cuenta que esto, armar una tipología puede tomar años. En la mayoría de los casos toma años. Y entonces la tipología que vamos a ver ahorita, de hecho, trae una relatoría de años. Y entonces no es algo que detectaste con un solo reporte o etcétera. Pero bueno, ya platicaremos de eso un poquito más a detalle. Entonces te decía yo, la tipología generalmente te vas a dar cuenta que trae las 3 etapas de lavado de dinero, porque es cómo empieza el proceso de la colocación, ¿sí? Hasta que logras finalmente incorporar ese dinero a la economía formal, ya con una apariencia de legalidad, ¿te das cuenta? Entonces, esto es algo de lo que platicábamos. ¿Qué uso le podemos dar a una tipología? Ya platicábamos. El chiste de usar una tipología es para tomar lo que te funcione y que no te pase a ti, mitigar el riesgo de que te usen para lavar dinero. Y entonces, de acuerdo a tu modelo de negocio, deberás de tomar, de acuerdo a tus elementos de riesgo, que ya sabemos cuáles son: clientes, productos y servicios, canales de distribución, transacciones, ubicaciones geográficas, vas a tomar lo que te funcione para analizar situaciones de riesgo, inusualidades, analizar similitudes y decir, mira, esto que está en esta tipología está sucediendo acá. Vamos a poner atención y vamos a ver si se parece en algo más, ¿sí? Entonces, te sirve básicamente, es un tema muy, si me lo permites, como muy académico, para poder hacer una comparación de lo que está sucediendo y saber si estás en un riesgo similar al que describe una tipología. Sobre todo, y en este caso particular, cuando tenemos clientes que son personas políticamente expuestas, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos en el webinar de tipologías sobre algunas de las técnicas y métodos. Ahorita no te las voy a volver a platicar, ya las platiqué. Ahorita lo que quiero que hagamos es que más o menos recordemos cuáles son y que veamos cuáles nos vamos a topar en la tipología que vamos a analizar. Y hablábamos de forma general de diferentes técnicas y métodos y platicábamos que cuando hay un caso de lavado, generalmente no se hace con una sola de estas acciones o una sola de estas operaciones, transacciones, como lo quieras ver. Generalmente te vas a topar varias involucradas, ¿sí? En una tipología te puedes encontrar compraventa de bienes inmuebles, te vas a topar a los prestanombres, te vas a tomar a las empresas fachada, a las donatarias, jagualas, todo depende de qué tan estructurada, qué tan compleja
sea la tipología o, digámoslo de otra manera, el caso de lavado de dinero. Platicábamos también, sí, que generalmente cuando hablamos de casos de lavado de dinero, el operador financiero del crimen organizado, como se le llama elegantemente hoy a un lavador de dinero, mínimamente se sabe todo esto, porque un lavador de dinero es una estratega. Y entonces, si nosotros nos dedicamos a la prevención del lavado de dinero, mínimamente tenemos que saber lo que esas personas saben para poder estar al nivel y realmente poder combatir un delito o un fenómeno como lo es el lavado de dinero, ¿sí? Entonces, esto es algo muy interesante que tenemos que tener en consideración. Vean esta lámina, al final la vamos a ver de una manera un poquito distinta, pero lo importante es que puedan revisar cuáles de estas técnicas y métodos detectan o logran ver en la tipología que vamos a analizar. Conceptos importantes que sé que los dominas, pero no está de más recordarlos para lo que vamos a hacer. ¿Qué es un PEP? La tipología es sobre los PEPs, personas políticamente expuestas. Un PEP es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado un cargo público destacado dentro del territorio nacional o en el extranjero. Temas interesantes y a tener en consideración con los PEPs, los asimilados, ¿sí? Que son personas familiares por afinidad o por consanguinidad, hasta por segundo grado, que generalmente llegan a participar en las operaciones de los PEPs, y ahorita lo veremos de una manera más clara. Acuérdate que un PEP en la regulación mexicana, todavía un año después de que deje el cargo, sigue siendo PEP. Les he platicado yo en otras sesiones que en Estados Unidos, por ejemplo, un PEP es siempre PEP, ¿sí? Y entonces esa idea a mí me gusta un poco más, porque yo dejo el cargo hoy, me espero un año a que deje de ser aparentemente un poquito más riesgosa y empiezo a mover el dinero que me embolsé de alguna manera. Entonces, ya no llamaría la atención aparentemente o de manera más amplia porque ya no soy PEP en la regulación mexicana. Entonces, yo creo que eso deberíamos dejarlo como un pequeño pin para ti, oficial de cumplimiento, para ti, representante de cumplimiento, y analizar si cuando tú te topas a un ex-PEP en tus listas, realmente le quieres dar esa categoría o le vas a seguir poniendo una atención especial, porque lo más sencillo es esperarte un año, ¿sí? Y un PEP sabe esto, un PEP sabe que se le va a dar esta categoría durante un año más y se acabó. Entonces, vamos a tener en consideración, y aquí quiero hacer otro comentario o abrir otro paréntesis, hay veces o durante muchos años dijimos, me voy a pegar a lo mínimo indispensable que dicen las disposiciones. Porque si hago más, la comisión o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o el SAT, sabrá Dios, sí, olvidémonos del supervisor. Pero si hago más, cuesta más dinero, requiere más tiempo, requiere más gente, etcétera. Hay ocasiones como, por ejemplo, el particular de tener un cliente que es PEP, que probablemente valga mucho la pena hacer más de lo que dice la disposición. Te entiendo si no lo quieres poner por escrito en tu manual, porque a lo mejor a veces no podrás hacerlo, pero hay ocasiones donde sí vale la pena hacer un poco más. Y esto es un caso muy particular, sobre todo en un país como México. Pero ahorita tocaré ese punto, ¿no? Personas vulnerables. Nuestra guía anticorrupción, recordarás cuando la platicábamos, que nos introducía otra figura relacionada con el PEP, ¿sí? Que además del asimilado nos interesan las personas vulnerables. Y les explicaba yo que una persona vulnerable, pues entonces no va a ser un familiar necesariamente, y obviamente tampoco va a ser necesariamente el propio PEP, pero el PEP tiene amigos, el PEP tiene empleados, y empleados me refiero no de las mismas dependencias, no, empleados particulares, prestadores de servicios, los abogados, los contadores de los PEPs, etcétera, que estas personas también son utilizadas por las personas políticamente expuestas a la hora de mover recursos financieros. Casos emblemáticos, ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, pero tenemos muchos. Es público, entonces con esa confianza lo uso como ejemplo, pero vean, sin que exista una sentencia, por supuesto, pero vean de qué están acusando, por ejemplo, a Juan Collado, ¿sí? Entonces,
él era el abogado de, no uno, de muchos políticos. Y entonces podemos ver ahí a una persona vulnerable, claramente identificada, ¿sí? Si quieren, por así decirlo, un ejemplo. Están los famosos, muchos artistas relacionados con personas políticamente expuestas, y entonces ahí podemos ver riesgo con personas vulnerables, y ahí hablamos de situaciones de amistad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que los empleados de los políticos forman parte de las empresas de los PEPs a manera de prestanombres? Y te estoy hablando del chofer, del mensajero, etcétera. Y entonces ahí es donde cobra relevancia esta figura, porque a lo mejor no es familia, pero sí están más que involucrados con una persona políticamente expuesta. Entonces, cuidado con las personas vulnerables, cobran relevancia para efectos de comprender bien estas tipologías. México, les hablaba ahorita de México. Acuérdense lo que dice nuestra Evaluación Nacional de Riesgos. Que estoy convencidísima, que aunque no habláramos de la Evaluación Nacional de Riesgo, creo que todos estamos de acuerdo que México tiene un importante problema cuando hablamos en materia de la corrupción, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice nuestra Evaluación Nacional de Riesgos? Por supuesto, que en México hay 3 grandes problemas por los cuales el lavado de dinero persiste: la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilegales generados por esta delincuencia organizada y la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, hablamos de un problema que tiene probabilidad alta, ¿sí? Y un impacto alto. Y analizábamos, y hemos platicado mucho, que la corrupción es como que un caldo de cultivo, además, para que la delincuencia organizada siga operando, porque es muy sencillo ser un delincuente en un país corrupto, porque se puede, porque te puedes librar de las consecuencias de tus actos, ¿de acuerdo? Y entonces todo esto viene a cobrar relevancia para entender toda nuestra tipología. Acuérdense también de la recomendación 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Aquí tienes que acordarte de la 12 y de la 22, ¿sí? Pero ahorita platicaremos más adelante de la 22. La 12, ¿qué nos dice? Cuidado con los PEPs, porque por la posición que ocupan, por el cargo público, por el encargo que tienen, pues se pueden ver vulnerados, ¿sí? A tomar algún recurso, a favorecerse, ¿sí? Y entonces el PEP, para poder disfrutar de ese recurso, ¿sí? Lo va a tener que lavar. Y entonces Gafi nos dice que la corrupción está intrínsecamente relacionada con el lavado de dinero. ¿Por qué? Al ser un delito precedente y al ser el lavado de dinero necesario para que el PEP pueda disfrutar sus ganancias. Y entonces también nos dice la recomendación 12 y nos habla de la importancia de conocer a los propietarios reales. A lo mejor tu cliente, la persona moral, pues en apariencia no tiene riesgo, pero si tú no identificas a los propietarios reales y no te das cuenta que ahí hay PEPs, te pueden estar filtrando todo el recurso de procedencia ilegal a través de esa moral. Y entonces cobra mucha relevancia todo este empuje que ha tenido Gafi y la regulación de los diferentes países por conocer a los propietarios reales, beneficiarios finales, como sea que se le llame en las diferentes jurisdicciones y legislaciones. Entonces, recomendación 12 del Gafi, hay que tenerla en el radar para efectos de este tema, ¿ok? Hasta aquí, hasta donde vamos. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de los PEPs? Hasta aquí les estoy dando la opción de participar o de ser voluntarios. Ya después va a ser más obligatorio. Pero hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo de lo que estamos señalando de los PEPs, de la guía anticorrupción, de lo que nos dice Gafi? Les doy unos segunditos mientras tomo cafecito por si quieren abrir micrófono. O ponerlo en el chat. Nada, bueno. Ok, se acordarán también que en la guía anticorrupción hablábamos de algunas señales de alerta. Aquí les estoy poniendo el genérico, no el detalle, porque se supone que ya lo vimos. Un PEP que está moviendo recursos de procedencia ilícita generalmente tratará de ocultar su identidad. Un PEP que mueve recursos de procedencia ilícita tendrá comportamientos atípicos, ¿sí? Hay factores recientes ubicados perfectamente para
un PEP que está moviendo recursos de procedencia ilícita, por ejemplo, las empresas fachada, ¿no? Y el comportamiento atípico a nombre de las cuentas de las dependencias, ¿sí? Tú tienes, por ejemplo, por disposición, y hablo del sistema financiero, que algunas de las dependencias de gobierno, tú les das una categoría, incluso de si la catalogas como de bajo riesgo, les puedes aplicar medidas simplificadas. Yo no comulgo mucho con esa idea, porque yo creo que puede haber riesgos interesantes. Y entonces, si lo tengo como de bajo riesgo y no le pongo tanta atención en mi sistema como a los de alto, pueden estar sucediendo cosas y puede que no me esté dando cuenta. Pero bueno, la disposición me dice que puedo hacerlo, entonces tú lo puedes hacer. Pero no comulgo mucho con la idea, ¿sí? Entonces, aquí todo depende también de tu apetito de riesgo como persona encargada del cumplimiento. ¿De acuerdo? Vamos pues a la tipología. Fíjense, esta tipología de PEP nos dice, tomo algún extracto de la tipología y nos dice, se presenta un caso relacionado con una persona políticamente expuesta, que además de tener un vínculo familiar, parece seguir un mismo patrón de lavado de dinero, producto de delitos de corrupción, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Entonces, desde aquí tienes 4 delitos que necesitas conocer para entender esto y para, les he dicho en otras sesiones, ahí te va, yo les he dicho en otras sesiones, ¿cómo te vas a dar cuenta? Y me pongo mucho como ejemplo, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta que Alondra, tu cliente, está metiéndote dinero procedente del tráfico de personas si no sabes ni qué es el tráfico de personas? Si no sabes ni cómo funciona el tráfico de personas, nunca te vas a dar cuenta de una señal de alerta, nunca te va a llamar la atención nada porque no sabes, no tienes contra qué comparar. Oye, esto que está haciendo Alondra usualmente lo hacen los traficantes de personas, ¿sí? Pero si no sabes cómo funciona el delito, ¿sí? No te vas a familiarizar, no lo vas a identificar. Ojo, yo no te estoy diciendo que te aprendas todos los delitos del Código Penal y demás, no. Para eso tienes una BR, para saber a qué cosas sí estás expuesta o expuesto y a cuáles no. A esos, pues sí, vamos a tomarnos la molestia de entenderlos un poquito más. Entonces, aquí tenemos 4 delitos claramente identificados. Claro, el lavado de dinero, la corrupción, la delincuencia organizada y el robo de hidrocarburos. Y aquí es donde yo les decía, pues tenemos que conocer un poquito más. Fíjense, si hablamos de esto, ¿cuál es la razón por la que un PEP representa tanto riesgo para el sistema financiero? Hay 2 grandes razones. Tienen acceso, por supuesto, a cuentas y a fondos estatales, es decir, el recurso. Lo que nos preocupa es que se embolsen, ¿sí? Y por supuesto, acuérdate, influyen en la toma de decisiones, ¿sí? En la toma de decisiones de entes públicos debido a su posición. Y aquí hago una pausa y ahora sí, a participar porque de eso se trata. ¿Se acuerdan? De acuerdo a nuestra guía anticorrupción. Díganme, necesito escuchar de ustedes 2 cosas. Número 1, bueno, 3 cosas. ¿Qué es corrupción de acuerdo a nuestra guía anticorrupción o Transparencia Internacional? ¿Cuántas escalas de corrupción tenemos y cuál escala es la que más nos preocupa? Porque esto ya estamos dando preámbulo a este punto. Les doy la posibilidad de ser voluntarios, así que adelante antes de que yo los empiece a nombrar. Ya tengo en mente a mi primera víctima, así que participen por favor porque de eso se trata. Señala 2 escalas, a gran escala y a baja escala. Manuel, ¿me repites por favor? Escuché más o menos, pero no te escuché fuerte. Muy claro, a gran escala. Ajá. Y a baja escala. Ok, nos falta una. No, son de los que me acuerdo. Ok, muchas gracias. A ver, vamos con José Alfredo. Corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Escalas de corrupción, hablábamos de la corrupción a gran escala, hablábamos de la corrupción política, ¿se acuerdan que es la que nos faltó por acá, la corrupción política y los actos de corrupción menores? ¿Cuál es la que más nos debe de preocupar de acuerdo a la guía anticorrupción y de acuerdo a lo que dice Gafi? ¿Se acuerdan cuál es la más preocupante? No es que las demás no, pero ¿se acuerdan cuál es la más preocupante?
la corrupción política? La corrupción a gran escala, Eduardo, porque es cuando estamos hablando de las más altas esferas de gobierno. Casos, por ejemplo, como Odebrecht, que recordarán están involucrados países, presidentes, gobernadores. Esa es la más preocupante. Las demás no quiere decir que no sean preocupantes, pero Gafi nos dice, aguas cuando tengas PEPs que se encuentren en ese tipo de escalafones de gobierno. Entonces, algo que tú tienes que hacer claramente es identificar cuando tengas un cliente que sea PEP, tienes que saber en cuál escala de corrupción se podría ubicar, ¿sí? Déjenme voy al chat. Eri, abuso de poder para beneficio propio, 3 niveles y corrupción a gran escala. Muchísimas gracias, Eri, 100%. Correcto. Entonces, ok, ya vimos aquí que nos preocupa la corrupción a gran escala como nuestro top, no quiere decir que lo demás no. Ya sabemos que la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio y hace sentido con lo que dice aquí, que los funcionarios públicos, los políticos tienen acceso a cuentas estatales, a fondos y que influyen en la toma de decisiones. Hace mucho sentido con esto. Vamos a los modus operandi. Además, déjenme me regreso. Piensen en los casos más recientes de actos de corrupción, lo que ya hemos visto en las noticias. ¿Cómo opera un corrupto? Cuando ven la noticia ya, o sea, cuando ven que salió y que ya se destapó que no sé quién se enriqueció ilícitamente, que no sé quién desvió recursos, ¿qué es lo que habitualmente ustedes ven? Igual, abro micrófono o el chat, como quieran. En su mayoría todos son políticos. Sí, son políticos, Oriana, ¿y cómo opera? Mucho gusto en saludarte, Oriana. De repente lo dije como muy brusco. Mucho gusto en saludarte. Ya te he visto en otros webinars. Te mando un abrazo, Oriana. A ver, ¿qué hace el político cuando está haciendo todo su proceso de desvío de recursos y demás? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su modus operandi desde tu óptica? ¿Sí? Aquí se mencionan algunos. Los vamos a tocar, pero desde tu óptica, ¿qué es lo que ves? Te escucho, Oriana. Pues siempre buscan a terceras personas para, por ejemplo, poner casas o autos a nombres de terceras personas para que ellos no se vean directamente involucrados en ese, digamos, en esa corrupción o ese tráfico de influencias también. A veces dan contratos a algunas empresas y esas empresas a cambio les tienen que dar pues X porcentaje de dinero o algo que pacten, pero pues básicamente es lo que yo veo más común. Muy afinada, Oriana, y está además en la tipología, ¿no? Está además en la tipología. Aquí ya, con lo que nos dijo Oriana y con lo que estoy viendo en el chat, que ahorita voy al chat, ya vemos algunas de las técnicas y métodos. Permítanme que me regrese. Aquí ya lo puedes ir viendo. Ya hablamos de empresas fachada, ya hablamos de prestanombres. Y sí, ya puedes darle palomita a los que vamos a ver en esta tipología porque sí, son parte de ellos. Déjenme voy a lo que nos están diciendo en el chat. A ver, déjenme me regreso. Compra bienes raíces, 100%, Eri. También ya palomita a lo que viene en nuestro mapita de técnicas. Empresas fachada, sí. Triangulación de recursos, sí. Empresas fachada o empresas fantasma, no es él quien directamente hace los movimientos, uso de terceros, ¿sí? Mediante empresas privadas, sí. De hecho, ahorita que mencionas lo de empresas privadas, Paul, vas a ver al final de la tipología que se usa el tipo de empresa más común, o sea, lo que habitualmente es lo más común en nuestros clientes, pero ahorita lo vemos, lo vas a recordar. Empresas fantasma, ya sean propias o de terceros, personas con prestanombres, también las asociaciones civiles, prestanombres, empresas fantasma, aumento de costos en obras públicas, prestanombres, compraventa de activos, crean empresas con prestanombres, licitaciones que ganan empresas que son de su propiedad. Aquí hablamos de la corrupción política, por ejemplo. Se requiere desviar el dinero a algún lado que parezca legal y que todo se vea normal, ¿sí? También lo van a ver en la tipología. Comportamiento atípico, prestanombres, muy bien. Se piden porcentajes a los proveedores y en efectivo. Sonia, muy cierto. Yo siempre les he dicho que la mayoría de los delitos
sin que sea regla, se gestan en efectivo, ¿sí? ¿A qué me refiero con que se gestan en efectivo? E insisto, no es regla. Cuando alguien comete un delito, olvídense ahorita de la corrupción, sencillamente cuando alguien comete un delito, generalmente para no ser fiscalizados, para no ser detectados, pues a mí delincuente me interesa que me des el cash, ¿sí? Porque si entra a cuentas bancarias va a empezar a sonar y a llamar la atención, salvo que ya tenga una estructura de lavado de dinero armada. O sea, ya tenga mi lavadora, pues ya lo puedo filtrar. Pero lo contrario, yo lo que necesito es poder tener el dinero sin que llame la atención. Entonces, pero bueno, también ahorita vamos a hacer un comentario interesante del efectivo que les he hecho en el pasado. Entonces, efectivamente, el modus operandi es a través de familiares, colaboradores y asociados, asimilados y personas vulnerables. Lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Con los cuales se comienza el entramado para lavar dinero. Por supuesto que estos familiares, por supuesto que estos colaboradores, asociados o personas vulnerables, por supuesto que se van a hinchar la bolsa también. Y entonces, si tú tienes como cliente una persona vulnerable, que son más difíciles de detectar, una persona vulnerable, si tú tienes como cliente un asimilado, analiza cuánto dinero mueve contigo y analiza la actividad o giro que te está declarando. O sea, desde ahí te empiezas a dar cuenta. Y ya cuando ya cuando lo ligas a que es familiar de un PEP y ves que no hace sentido la cantidad de recursos que mueve contigo versus lo que gana de acuerdo a su actividad, pues es una señal inequívoca, es una red flag que no debemos ignorar, ¿ok? En este punto, ¿verdad? Se empiezan a activar los modelos de riesgo. En este momento, tu EBR tiene que estar considerando todo esto. Tu sistema tiene que estar listo para estar detectando todas estas señales de inusualidad que nos podamos empezar a topar, ¿ok? Y entonces, justamente, toco aquí el caso de este abogado, ¿no? Que pues fue el abogado de la clase política mexicana de muchísimos. Y entonces está toda esta bola de suposiciones o acusaciones que se le están haciendo, que en tanto no tengamos una sentencia clara, pues no lo sabremos, pero pues justamente se le acusa de ser técnicamente pues el operador financiero de muchísimos políticos. Vamos pues a la tipología. Eje temático, la corrupción. Si no habías leído una tipología, aquí vas a ver cómo se estructura. La tipología primero como nos hacen un resumen ejecutivo y luego te cuentan todo el chisme larguísimo. No creo que nos dé tiempo para ver todo el chisme que se los voy a enseñar, que es básicamente casi como la cronología de cómo fueron sucediendo las cosas. La vamos a platicar, ¿sí? Pero no estoy segura que nos dé el tiempo porque es muy larga, ¿sí? Pero sí está todo el resumen y un análisis que vamos a ir haciendo todos. Eje temático, ya lo platicamos, la corrupción. Nombre de la tipología, personas políticamente expuestas. Aquí están los delitos, ¿se acuerdan que platicábamos? Delincuencia organizada, delitos de corrupción, robo de hidrocarburos y, por supuesto, el lavado de dinero. ¿Participación de un grupo delictivo organizado? Sí, solo por la definición de lo que es delincuencia organizada. Para poder entrar en materia, ¿qué es delincuencia organizada? Bueno, nos dice nuestro artículo 16, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la delincuencia organizada se entiende, ¿sí?, a una organización, de hecho, de 3 o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia que toque, ¿sí? Entonces, si somos 3 o más haciendo fechorías y lo hacemos de manera reiterada, nos pueden catalogar como delincuencia organizada. Fíjate lo amplísimo que es todo lo que está detrás de la palabra corrupción. Abuso de poder para beneficio propio. Todos estos delitos, 11, 12, de nuestro Código Penal Federal hacen alusión a la corrupción. Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición con servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, remuneración ilícito, concusión. La concusión es como cuando yo te digo, si yo soy servidora pública, por ejemplo, y yo te digo que cierto trámite cuesta 1,000 pesos, pero que me des 1,200, o sea, te cobro más de lo que debería, eso es concusión. Intimidación, ¿sí? Ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias. Mira, yo funcionaria, conozco a tal y pues si quieres tener
trates con él, pues te cuesta una lana, ¿no? El cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, todos estos estamos viendo a alguien con poder que está abusando de sus atribuciones, de sus facultades, de su posición, de sus relaciones, ¿sí? Y entonces todo está tipificado dentro de nuestro Código Penal Federal, ¿sí? No necesariamente te dirían pues, que te los aprendas todos de memoria, pero analiza en qué escala de corrupción se encuentra tu cliente que es PEP y cuál delito pudiera ser el más cercano o cuáles pudieran ser los más cercanos, ¿no? Tenemos el delito del huachicoleo o robo de hidrocarburos. Tenemos una ley federal para prevenir y sancionar los delitos relacionados con los hidrocarburos y en su título segundo de esta ley aborda los delitos, que nos habla que si desde el robo del aceite, del gas, etcétera, ¿no? Y en qué casos incurre uno en este tipo de delitos. Entonces, esto nos abre el panorama. No solo es el que anda con el bidón en las tomas clandestinas, hay otras formas de cometer delitos relacionados con hidrocarburos, pero si no conozco el delito, pues me puedo perder de todo ese detalle. Y sin entrar en más detalle, el tema del lavado de dinero, que lo conocemos perfectamente, está en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Ok, vamos a ver más. Ahí les va. Puse algunas flechitas con algunos comentarios, pero aquí necesito más flechitas que vengan de ustedes y aquí otra vez participen. Fíjense, ahí va, la descripción del caso. Tenemos a un servidor público, ex servidor público, un ex-PEP, ¿sí? No sabemos si ya había dejado de ser PEP de acuerdo a la legislación mexicana, pero es un ex-PEP, ¿sí? Es un ex servidor público que además de ser acusado de tener vínculos con cárteles de droga, cosa que no pasa, ¿verdad? Aquí en México, con cárteles de droga, así como la comisión de diversos delitos de corrupción, tiene identidad corporativa dentro de 11 sociedades mercantiles que presentan esquemas de empresas fachada o empresas fantasma, ya lo decían ustedes. Tiene como representante legal a una persona que en realidad actúa como prestanombres. ¿Cuántas veces no vemos esas cosas? Y olvídate de PEPs, lo vemos en empresas normalitas. 3 de estas empresas fachadas son empresas especializadas en un mismo grupo, incompatibles en actividades. ¿No les pasa? Y aquí, insisto, olvídense de los PEPs. ¿No les pasa que, imagínate, yo, Alondra La Garza, tengo una empresa de llantas, es una llantera, pero además tengo una de restaurantes y además tengo una de vidrios? Dices, oye, pues como que no hace sentido los giros de tu negocio. O sea, digo, qué padre, qué diversificada, pero no hace sentido. Generalmente, cuando una persona tiene un grupo de empresas, tienen cierta relación, ¿sí? O son empresas que brindan servicios a las otras, o tienen algún vínculo real, pero o sea, tengo una vidriera y luego además tengo una llantera, pues no hace mucho sentido. Y muchas veces tenemos eso con los clientes, se los digo desde mi óptica de auditora. Yo lo veo y digo, wow, o sea, los mismos socios y accionistas son socios y accionistas de esta otra empresa que no tiene nada que ver en giro. ¿Qué no llama la atención? Digo, más por pensarlo, y a veces esas empresas son clientes de unas y de otras, particularmente lo digo porque hablamos de financieras, ¿no? Y dices, digo, a mí me llamaría muchísimo la atención, pero bueno, fíjense, estas empresas tienen como giros muy opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas especializadas, además, envían recursos al extranjero sin tener actividad de comercio exterior, ¿sí? Y entonces dices, ¿para qué estás mandando transferencias internacionales de fondos internacionales al extranjero si no tienes partes relacionadas, si no tienes clientes, si no tienes proveedores en el extranjero? Señales de alerta. Acuérdate que cuando hablamos de transferencias internacionales de fondos, nos interesa la relación del ordenante y del receptor. Asimismo, el servidor público se apoya de su esposa, padre y otras personas físicas y morales, aquí estamos hablando de asimilados, estamos hablando de empresas, ¿verdad? Que tienen a lo mejor algún tipo de señalamiento en listados. Listas del 69B, listas negras, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado con los listados, hay que buscar a las personas relacionadas. Y las declaraciones fiscales no tienen congruencia con lo que te declara, ¿sí? Pero ojo, si tú no pides las declaraciones fiscales, no te vas a dar cuenta, ¿sí?
¿Qué red flags te pongo así rapidísimas? Y quiero escucharte a ti después de que las mencione. En primera, ya vimos las empresas fantasma. Está dentro de las técnicas y métodos. El tema de los propietarios reales cobra relevancia. El que vayamos entendiendo por qué es tan importante saber quién está detrás de un negocio. Acuérdate, un propietario real siempre será una persona física. Siempre. Mecánicas operativas irregulares, ¿sí? Pide documentación adicional. Cuando veas mecánicas operativas irregulares o ya hace transferencias internacionales al extranjero, no tienes actividad de comercio exterior. ¿Por qué? ¿Sí? Pregúntate por qué. La parte de los asimilados, las personas vulnerables, personas que previamente han sido reportadas, ¿sí? Actividades vulnerables relacionadas. Pide información adicional. Solo en esto que estamos viendo ahorita, ¿qué red flags adicionales ves tú que yo no estoy viendo? Y digo, la idea es que todos lo vayamos analizando. ¿Los escucho o los espero en el chat? Adelante. ¿Nadie ve ninguna red flag adicional? Ya me pusieron algo en el chat. Complicidad. Desde aquí podemos comenzar a ver la delincuencia organizada. ¿Te das cuenta? Sí, por supuesto, Graciela. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Son oficiales de cumplimiento, son representantes de cumplimiento, son auditores. ¿Qué más les llama la atención? Anímense, no pasa nada, estamos en confianza. ¿Qué más ven aquí? A ver, voy a buscarme un nombre aquí en el chat. Ahí les voy. Carlita Sierra, ¿me escuchas? Hola, sí. Hola, Carla. ¿A qué te dedicas, Carla? Para conocerte poquito. Soy oficial de cumplimiento. Muy bien, Carla. ¿Qué más te llama la atención de esto que acabamos de leer? Pues principalmente la parte de las declaraciones, o sea que ni siquiera están siendo presentadas por el tipo de caso que es. Ok, te voy a hacer una pregunta, Carla, como oficial de cumplimiento, ¿sí? Cuando tú tienes, olvídate de si es un PEP o no, ¿sí? Bueno, te voy a preguntar, en la empresa en la que tú trabajas, ¿tienes clientes PEPs? Actualmente no. Ok, entonces no te lo haré con los PEPs. A tus clientes, hablemos de personas morales o cualquier otro tipo de cliente, ¿le pides declaraciones fiscales? En caso de que sea un cliente que consideremos alto riesgo, sí. Por Ok, el muy tipo bien. de actividad o si nuestro sistema no lo detecta como alto riesgo, hacemos una debida diligencia reforzada en la cual se les piden declaraciones fiscales. Buenísimo. Ok, tú sí podrías contrastar la actividad que te declara su perfil transaccional con lo que está declarando, efectivamente. Y aquí es donde yo les decía, habrá ocasiones donde sea necesario pedir algo más de lo que nos dice la disposición. Muy bien, Carlita, déjenme, voy al chat. Checar si las empresas han ganado licitaciones. Buenísima, Benjamín. Ya tienes empresas, vamos a ver, ¿dónde lo checaríamos? En Compranet. Es información pública. No nos cuesta un solo centavo checarla. Triangulación de ingresos, por supuesto, y probablemente sin sentido. Su modus vivendi. ¿A qué te refieres, Juanjo, con el modus vivendi? ¿Te refieres al perfil de cada una de las personas? Envío de recursos al extranjero, por supuesto, ya lo decíamos. Ya suena delincuencia organizada, claro. Si me aclaras, Juanjo, a qué te refieres con modus vivendi, estaría increíble. Voy a darle mientras a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo, Juanjo. Sí. ¿A cuál es su perfil, no? Muchas ocasiones tenemos clientes y lo vemos muy seguido, ¿no? Que dicen, no, pues es que mi ingreso es pequeñito, a lo mejor nos las estamos viendo durísimas en la empresa, pero el modus vivendi, dice Juanjo, no concuerda. O sea, pues no se ve la austeridad, ¿no? No se ven las precariedades que estás pasando. Y entonces hace sentido
contrastar esto. Déjenme les digo una cosa, yo no sé hasta dónde llegue su espíritu de oficiales de cumplimiento de indagar, pero yo siempre les digo, métanse a Google, si puedes. Digo, ya son excesos, pero si puedes. Y miren, las empresas lo hacen cuando nos contratan a veces, nos buscan en redes sociales. Busca a tus clientes en redes sociales. A ti te puede decir que se dedica a una cosa y tú vas a ver otra. A ti te puede decir algo acerca de su perfil de vida y te puedes topar con sorpresas. No siempre vas a encontrar cosas, pero hay ocasiones donde es muy revelador, ¿sí? Oriana, checar si efectivamente las empresas existen, por supuesto, claramente. Que tengan un nombre, fíjense, una de las grandes señales de alerta, ahorita tocando el tema que señala Oriana, ¿no les ha pasado que son empresas con una súper guau operación? Que de hecho por aquí viene uno de los comentarios. Una súper guau operación, no tiene empleados o tiene 2 o 3 empleados y el domicilio fiscal es una casa. Por favor, o sea, ¿no les llama la atención eso? ¿Sí? Entonces, efectivamente, Oriana, checar si las empresas efectivamente existen y si tienen los recursos que dicen tener para la operación. Oficinas virtuales, de hecho, Gafi lo ha señalado, Gafi y también la comisión. Pedir la opinión de cumplimiento de las empresas, claro, Cintia, completamente de acuerdo. Muchas gracias, qué bueno que sí participan. Fíjense, vamos a los siguientes puntos. ¿Qué nos dice? Ahí les va. Señales de alerta, en español inusualidades, en español circunstancias para alertar, ¿sí? Fíjense, nos habla aquí, múltiples depósitos y retiros en efectivo en instrumentos financieros por montos altos sin que se logre identificar el causante u origen de esto. Pues claramente es una señal de alerta, ¿no? Son señales de riesgo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las señales de riesgo? Perdón que me regrese. Aquí, ¿sí? Comportamiento atípico de las PEPs, ¿sí? Comportamiento atípico de las cuentas de las dependencias. Como por qué estaríamos retirando y metiendo dinero sin sentido de cuentas bancarias de dependencias, o en su caso de las empresas. Ya hablábamos de las cuentas flotantes o fantasma. Aquí está otra técnica. Igual, perdón que me regrese, pero es importante verlo, ¿sí? Estas cuentas que son aperturadas únicamente para recibir ciertos fondos, ¿sí? Y entonces llama la atención que existan, ¿sí? Voy a omitir el leer punto por punto por cuestiones de tiempo y quiero que logremos ver la mayoría de la presentación y me voy a ir a las señales de alerta, ¿no? Personas con negocios cuyos giros son completamente distintos, ya los platicábamos. Personas con diversas actividades que no tienen relación entre sí. Oye, ¿qué pasa cuando tienes diversas empresas, relación corporativa con empresas, ¿verdad? Y a veces tienen a los mismos socios, accionistas y demás, pues señal de alerta. Y más cuando esos socios, accionistas, directivos, representantes legales suelen ser asimilados o pudieran ser personas vulnerables, pues cuidado cuando tengan los mismos propietarios reales. Relaciones financieras con personas previamente denunciadas. Cuidado con la ceguera intencional, fíjense. Algo interesante que yo les he dicho en ocasiones anteriores. A veces creemos que un cliente que tiene mucho, ¿cómo decirlo? Mucho prestigio, es un cliente que no nos va a meter en problemas. Y creemos que el prestigio es algo que ambicionamos necesariamente a nuestros clientes. Es decir, no es que, híjole, tener esta empresa como cliente o tener a esta persona como cliente. O sea, sí. No se me olvida mi parte administradora que el propósito de una empresa es generar riqueza, claramente, pero con cuidado. A veces esas personas con tanto prestigio son las que nos pueden meter en mayores problemas. Y aquí abro un paréntesis. No conozco un operador financiero del crimen organizado, el operador, el que realmente es el que lava el dinero, que tenga un perfil bajo, que no sea reconocido socialmente, que no tenga dinero, ¿sí? Entonces son los que más te tienen que preocupar. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con las personas que ambicionamos como clientes. Bienvenidos, bajo las debidas medidas de seguridad. No apliquemos ceguera intencional, no apliquemos el sesgo de cómo la licenciada Londra podría estar metida en algo así. ¿Tú qué sabes? No podemos aplicar ese sesgo, esa ceguera intencional, no en lo que nos dedicamos. Señal clarísima de alerta, coincidencia de datos de identificación de una persona,
¿sí? Con los manifestados por otras. Esta es una señal de alerta, esta es una inusualidad que nos llama poco la atención y no le damos tanta importancia, pero es sumamente importante. Mismos datos, mismos domicilios, mismos números de teléfono, etcétera, mismos representantes legales. Yo he visto, se los juro, bueno, auditorías, yo he visto que dicen, tengo tanto número de empresas, todas con el mismo domicilio fiscal. ¿Really? O sea, salvo que sean un grupo empresarial, entonces es validísimo. Eres un grupo empresarial, son empresas hermanas, pero yo lo que veo es empresas que nada que ver los giros, no son empresas hermanas, no son de un grupo empresarial, no, y están en un mismo domicilio, es una señal clara de alerta. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tu sistemita te lo tiene que avisar, ¿sí? Ya les decía, búsquedas en fuentes abiertas. Busca en Google el nombre de tus clientes, de sus accionistas, de sus directivos. Google te va a chismear todo lo que sea público ya, ¿sí? A manera de noticias, a manera de N cantidad de cosas. Échale un ojo. Busca también en las redes sociales, ¿sí? ¿Qué más? Manifestación de realizar diversas actividades económicas ante las entidades financieras y ante la autoridad fiscal solo te manifiesta ser un simple asalariado. Compara, contrasta lo que te declaró. Fíjate lo que vas a contrastar. ¿Qué te declaró al momento de identificarlo? ¿Qué está haciendo en la realidad? Su operación, su perfil real. ¿Y qué dicen sus declaraciones fiscales? Acuérdate que donde hay discrepancia, hay una señal de alerta. Y entonces, salvo que te lo aclare, te deje muy puntual, ¿sí? Lo que está pasando, no debes de dejar pasar esas red flags. Otra vez aquí, ¿qué más ven ustedes de riesgo que no está señalado de manera rápida? Déjenme, mientras se animan, déjenme voy al chat para ver qué me están poniendo. Oriana, en PEP se identifican hasta segundo grado, pudieran implicar hasta un grado más, aunque es muy complicado que los usuarios tengan información, por ejemplo, si tiene concubina es un tema muy complicado porque tampoco somos investigadores. 100%, Oriana. Lo más que podemos hacer, en algunos casos estamos limitados pues a la información que tenemos en listas. Por ejemplo, tomo tu comentario, Oriana, mientras no se les olvide estar detectando señales de alerta, en lo que platicamos de esto. No se les olvide, por ejemplo, en el caso de las personas vulnerables, ¿cómo vas a saber? Digo, salvo que sea una nota muy pública o algo muy conocido, pero por ejemplo, ¿cómo podrías saber tú quién es el contador o quién es el administrador o quién es el abogado o quién es el empleado de un PEP o de una PEP? Es muy complicado. Entonces, en estos casos se complica todavía más la vida con las personas vulnerables. El asunto es que en muchos de estos casos es información pública. Pública me refiero noticias, chismes, o sea, no hay manera de decirlo de otra manera, chismes, farándula, se ve ahí te das cuenta, ¿sí? Entonces, en efecto, Ariana, es complicado porque a veces no solo van a llegar con los familiares hasta por segundo grado, te vas un poquito más y entonces ya no va a llamar la atención, como les decía yo, te vas con el PEP se espera que pase el año y ya no va a llamar tanto la atención. Entonces, entiendo perfectamente ese punto. No somos investigadores, nuestro trabajo llega hasta lo más que podamos ver con lo que podemos y con lo que tenemos, ¿no? Entonces, coincido contigo. Carlita, cuando tenemos una persona con este tipo de estatus, hasta tratan de hacer una identificación simplificada cuando debería ser lo contrario, 100%. ¿Sí? No está bien esa idea de es la persona reconocidísima, el empresaria reconocidísimo y hay que tratarlo con pincitas. O sea, sí, claro, el excelente trato que le das a cualquier cliente, pero no omitir ningún tipo de información, porque el diablo está en los detalles, se nos puede ir algo peligroso ahí, sobre todo en este nivel de gente, ¿no? Al ser PEPs, hacen uso de las relaciones que mantienen con otras personas que están en altas esferas, 100%. 100%. Eri, en mi vida pasada como auditora alguna vez vi una base de datos, vi en una base de datos a más de 50 personas físicas con el mismo domicilio y algunos con fecha de nacimiento y número de teléfono repetidos también. Sí. Ojo, digo, te preguntaría, Eri, ¿qué tan grande era esa base de clientes?
¿Por qué el sistema no los vio? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? Entonces, todo eso tu sistema te lo tiene que avisar. Me queda claro que tú no te vas a poner a revisar cliente por cliente a ver si hay coincidencia. Tu sistema te tiene que ayudar en esto, totalmente. Patricia, los socios o representantes con una edad muy avanzada o viceversa. Pati, a mí sí, los socios con edad avanzada llaman la atención, sobre todo en empresas grandes porque se supone que existe la sucesión, y aquí hablamos del gobierno corporativo. Otro de los temas que tenemos que conocer para hablar de lavado de dinero o de prevención, 100%. Pero ¿no les ha pasado ver socios o accionistas súper chavitos? Si hay aquí un chavito, aquí muy jovencito, mis respetos, pero sí se pregunta uno, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Que una persona de 22 años ya tiene una empresa o varias empresas. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Sí? Entonces, sí, totalmente, Pati. Diana Selene, negocios como restaurantes o venta de productos que no tienen flujo considerable de clientes, pero reportan ventas altas, claro, empresas fachada. Víctor, generalmente prefieren invertir en negocios que dificulten el rastreo de recursos como bares, antros, restaurantes y que se maneje mucho efectivo. Sí, con sus asegúnes. Víctor, ahorita vamos a ver, cuando veamos las transacciones, el efectivo no es lo que más nos tiene que preocupar. Se los juro que no es lo que más les tiene que preocupar. Les tiene que preocupar todo lo demás. Y ahorita lo vamos a ver. María Teresa, ¿qué pasa con las PEPs que piden préstamos a través de familiares y obtienen recursos para sus campañas públicas? Tema de asimilados. ¿Sí? Aquí vale la pena conocer el tema de los asimilados, ¿sí? Y esto implica pues otro tipo de violaciones, ¿no? Pero ya estamos hablando de una materia electoral que no soy experta, pero efectivamente cobra relevancia el conocer a los asimilados. Juan Carlos, zona de domicilio consideradas de alto riesgo con delincuencia marcada, por supuesto, aquí está mencionada. ¿Lo tienes en tu EBR o no lo tienes en tu EBR? Toda la parte de zonas geográficas. La procedencia de esos recursos es preocupante, exacto. Cuando no es algo claro de rastrear, empieza a preocuparnos. Siguientes señales de alerta. Le voy a meter un poquito el acelerador, pero sin que omitamos temas y no dejen de participar, por favor. Fíjense, justamente, déjenme muevo esto aquí que no me deja ver, operaciones realizadas en dos entidades operativas consideradas como de alto riesgo. Aquí está lo que me decías, lo tienes en tu ADR, la parte de las transferencias de recursos entre cuentas propias. Híjole, hay veces, se los juro también, y no sé si les pasa. Número uno, que te dicen, no, es que tenemos viva la empresa, aunque no opera, pero la tenemos viva por estrategia. Entonces, oye, es un costo. ¿Quién quiere estar perdiendo dinero? Bueno, y luego ves que están haciendo transacciones entre empresas sin ningún sentido. Es una triangulación tremenda de recursos que dices, ¿con qué objeto? Y entonces nos empieza a llamar la atención esta triangulación de recursos. Si el fin está justificado, dele. Pero si no, cuidado. Erika nos hablaba ahorita del tema de bienes inmuebles. Eri y otras personas, aquí se habla del tema de la simulación de operaciones de venta de inmuebles. Acuérdense, uso de actividades vulnerables y te acuerdas de, ¿se acuerdan de que acusaron a Ricardo Anaya, no? Aquí les puse el link a la nota, ¿sí? Venta de un inmueble con un precio sobrevalorado, bla, 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 ¿no? Señales claras de alerta, ¿no? Aquí está lo que les decía. Es la superempresa del siglo, con las superventas del año, con wow, sin personal, cuyo domicilio fiscal puede ser una casa. Oye, pues no hace sentido, ¿no? Si eres la superempresa, vas a tener tu gente, vas a tener un domicilio real, no un domicilio de casa, ¿no? O decían por ahí, oficinas virtuales, claramente. Siguientes, recepción de recursos de una dependencia de gobierno, señales de alerta, hablando del comportamiento atípico de las dependencias, ¿sí? Váyanlo poniendo en el chat o preparándose para participar si ven algo más aquí, ¿no? Acuérdense, buscar a las personas relacionadas con el PEP o dentro de la empresa que pudieran estar dentro de las listas. Fíjense, les voy a platicar aquí de un hallazgo muy común que tengo a veces en los sistemas y se los platico a manera de como auditora. Hay ocasiones que metes el nombre de Alondra de la Garza y sí, te alerta y te dice que Alondra de la Garza, por ejemplo, está en una lista negra.
O a lo mejor nada más te dice lista fiscalía, pero no te dice algo más. Es bien importante que tu sistema te diga y te etiquete qué tipo de persona es. Oye, es bloqueada. Ah, tú sabes que cuando es bloqueada hay que actuar en consecuencia. Suspensión de operaciones, reporte 24 horas, notificarle, ¿sí? No solo que esté en una lista a lo mejor negra y que en consecuencia está bloqueado. Bien importante que tu sistema te etiquete qué tipo de lista es, porque de lo contrario no vas a tomar las decisiones correctas respecto de ese cliente, ¿sí? Y entonces, mucho cuidado con tu sistema. No solo es que te alerte, sino que te diga en qué lista está puntualmente para que tomes las decisiones adecuadas, ¿no? Otra de las señales de alerta que aquí se viene, o que aquí se menciona, es registro operaciones privilegiando el uso de dinero en efectivo. Claro, para no ser detectado, para que no sea rastreable, tenemos que entender a detalle la parte del efectivo, que ahorita la vamos a platicar acercándonos hacia el cierre. Aquí empiezo a ver, Eri, la actividad favorita de García Luna, que todavía estando en juicio andaba vendiendo propiedades. Correcto. El tema de los inmuebles es un cliché, pero es una realidad. O sea, no deja, ahora sí que los clásicos nunca pasan de moda. El utilizar inmuebles, la venta, la compraventa y todo lo que implique la construcción, el desarrollo, etcétera, son señales de alerta, ¿sí? La visita ocular es fundamental. Hay muchas operaciones que caen. ROCs, totalmente. No es el tema de este caso, pero por ejemplo, yo les he contado que en casos, por ejemplo, como de trata de personas y tráfico de migrantes, y esto les pasa a los bancos, justamente les toca que ven a cierto número de personas que tienen un mismo domicilio. Esas personas, pues generalmente están en casas de seguridad, si son personas que van a ser explotadas, no sé, sexualmente, o personas que van a ser, que contrataron a un traficante de migrantes para que los cruce a Estados Unidos, generalmente los hacinan en una casa, en un departamento, no sin antes extorsionar a las familias y los obligan a abrir cuentas bancarias, sobre todo hablo de los mexicanos. Los obligan a abrir cuentas bancarias, manifiestan el mismo domicilio, las cuentas son utilizadas por los traficantes o los tratantes y entonces empiezan a recibir dinero, cuentas flotantes, las vacían inmediatamente. Entonces, cuando se hace la visita domiciliaria, te das cuenta que en una casa viven 30 y tantas personas, ¿no? Y que todas esas personas pues están ahí siendo víctimas de X delito. Y entonces la visita ocular cobra muchísima relevancia, 100%, Rox, totalmente de acuerdo. María Teresa, cuando la persona está bloqueada y tiene un crédito pendiente y no te paga, si llegas a un acuerdo económico, ya no le puedes recibir el pago de tu préstamo. María Teresa, suspensión es suspensión total, ¿sí? No es motivo de este webinar, en otra ocasión lo podemos tocar o me puedes escribir, pero es suspensión total. ¿Por qué? Porque lo vemos desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay que bloquear esos fondos, ¿sí? Por el propósito que pueden tener, pero en otra ocasión lo tocamos para ahorita poder seguir avanzando. Entonces, señales de alerta. Ahí les va, vamos a avanzar. Acercándonos ya al cierre, también por el tiempo, fíjense, se dan cuenta aquí que una sola operación, en muchos casos, no hay reglas escritas, una operación aislada puede no decirnos nada. Ay, pues Alondra hizo una transferencia internacional de fondos. Qué raro. Alondra pidió un préstamo y lo liquidó inmediatamente. No nos dice nada. Pero tú no estás viendo la imagen completa. Tú estás viendo una transacción. A ti lo que te interesa saber, en lo que te toca como entidad, es si esa transacción hace sentido con lo que te declaró, con el propósito de la relación comercial, con la actividad o giro. Hasta ahí llega tu alcance. No trates de entender la película completa. No trates de entender o de ver una red de lavado de dinero dentro de tu empresa completamente. No vas a ver eso. Porque una red de lavado de dinero involucra muchísimas personas, empresas, negocios, transacciones. Quien va a ver la película completa es la WIF, tú no. Entonces, no digas, no, se me hace que es una transacción aislada, nunca la había hecho. No pasa nada. No caigamos en esa ceguera de decir, es una operación, no tiene nada malo. Tú puedes estar viendo una parte, una pieza chiquita del rompecabezas. Entonces, esto nos hace sentido para entender que el lavado de dinero no va a suceder por completo en tu empresa. Esas son ideas que no nos dejan ver la realidad de este fenómeno. ¿Sí? Tú puedes estar solo viendo una pieza del rompecabezas. Y aquí
por ejemplo, nos diseminan, nos platican algunos de los productos financieros, cuentas bancarias. Si tú eres una SOFOMI, eso no lo ves. Transferencias electrónicas, ¿sí? Depende si son nacionales, internacionales, retiros en efectivo, depósitos en efectivo, las transferencias internacionales, cheques interbancarios, inversiones. Piensa en tu sector, claramente tú no vas a ver todo eso. Tipo de institución financiera o actividad vulnerable, actividad profesional no financiera designada, ¿no? Cualquier giro, señores y señoras, cualquiera puede ser usado para lavar dinero. El lavado de dinero no tiene giros prohibidos. No dice voy a respetar a la iglesia, voy a respetar a las organizaciones sin fines de lucro, no. El lavado de dinero no tiene giros prohibidos. Cualquier negocio, empresa que mueva recursos, que tenga vena para mover dinero o recursos financieros, es buena para lavar dinero. No pensemos, ¿sí?, que hay giros no permitidos. Hay algunos que lo facilitan más, ¿sí? Pero cualquiera es bueno para lavar dinero, ¿sí? Tipo de persona jurídica o estructura jurídica, la más común de todas. No pienses ver estructuras sumamente complejas para que sea sospechoso. La más común de todas es la que más se utilizó aquí. Sociedades anónimas, ¿sí? Capital variable. Sencillo. No hay necesidad de estar pensando en cosas súper complejas. Y déjenme, me regreso acá. El efectivo no es el determinante. El efectivo no es el que te tiene que preocupar. El grueso de las operaciones de lavado de dinero no son en efectivo. El efectivo aparece generalmente al principio. No quiere decir que en las demás etapas no. Pero lo que te tiene que preocupar es todo lo que sucede ya con los productos y servicios financieros que estás dando. Transferencias, cheques, transferencias internacionales, inversiones, compra de inmuebles, etc. No, deja de pensar que el efectivo es el único problema. Yo te diría es el menos de los problemas, es el menor de los problemas. Porque las transacciones de lavado de dinero a gran escala no se dan con efectivo. Eso ya se da con otro tipo de transacciones, ¿sí? Ahora, aquí están los montos. No se trata de que veamos cada uno de ellos. ¿Qué quiero que veas? Generalmente pensaríamos que lo más preocupante son los montos grandes, ¿sí? Y sí, aquí tenemos varios de millones, pero también tenemos algunos de miles. Mira, acá hay unos chiquititos, compras de $1,000, por ejemplo, o ventas de $1,000 de divisas. Por aquí vi uno de 165,000 pesos. El lavado de dinero tampoco tiene como que montos grandes a fuerza. Ah, no, es que aquí en esta empresa las transacciones son bien chiquitas. ¿Y qué tiene? También se lava dinero con transacciones chiquitas. Dejemos de pensar, ¿sí?, que vamos a tener un patrón necesariamente de, no, si ves puros montos grandes, hay lavado de dinero, no. O si ves puro chiquito, no. ¿Sí? Te vas a topar de todo. Y aquí te habla, por ejemplo, del tipo de transacciones, ¿no? Que fue transferencias electrónicas, transferencias internacionales y demás. Lo importante es que veas que no hay un monto elegido o hay un monto necesario para efectos de lavado de dinero, ¿sí? Entonces, cooperación internacional, claro que sí. Claro que sí. Las unidades de inteligencia financiera comparten información para la resolución de estos casos, con apoyo, por supuesto, de las autoridades de orden público y de investigación, que más o menos funcionan más o menos igual en México y en otras partes del mundo. En el entendimiento de que estamos en una economía globalizada, es importante comprender que el dinero, que los recursos no tienen fronteras. Hoy mi dinero está aquí, mañana puede estar en Estados Unidos, fácilmente. Ya sea en alguna cuenta bancaria, en algún bien inmueble o sencillamente con una mula, lo cruzo a Estados Unidos. En esta tipología nos habla del tema de las mulas, ¿sí? Entonces, no hay fronteras para el dinero. En el cierre del caso, pues nos platica lo que hizo la UIF, ¿sí? Nos platica que existió, obviamente se generó una denuncia, nos platica más o menos cómo funcionó. Lo importante aquí que sepas es que la UIF arma estos casos con la información que tú le mandas. Y si tú estás esperando, reitero, tener todo el caso dentro de tu empresa, pues no, eso nunca va a pasar. Tú reporta lo que no te cuadre, tú reporta lo que estás obligado a reportar, por ejemplo, una relevante, tú haz lo que tienes que hacer y no esperes ver la resolución total de un caso en tu empresa. Porque una red de lavado
es mucho más compleja que eso, ¿sí? Entonces, eso es un punto importante. Entonces, ¿cuáles técnicas y métodos identificaste? De manera así muy rápida, ya para irnos al cierre. Se las puse en rojito. Está lo de las cuentas bancarias que son utilizadas para estos fines. Está la compraventa de bienes inmuebles. Está el contrabando de efectivo en monedas, ¿verdad? Las mulas. Están los prestanombres. Están las empresas fachada. Son las que de inicio yo vi. Si piensas que me falta alguna, ¿sí? Déjame saberlo y la marcamos también en rojito, pero son las que de inicio yo vi. Y entonces te darás cuenta que para lavar dinero tampoco te vas a topar una fórmula escrita. Todo depende de la astucia, ¿sí? Del operador financiero del crimen organizado, ¿sí? Entonces, de esa manera vas a poder analizar esto. Pati, por eso es muy importante mandar los avisos con la mayor información para que la UIF realice el mapeo correspondiente y detecte si existe algo inusual. Ahorita hago un comentario final con eso, Pati. Juan Carlos, muy cierto, cuando ves transferencias o cheques, piensas que la entidad que ofreció los instrumentos hizo su trabajo de PLD bien, siendo que no estamos seguros que esto haya sucedido correctamente. Quizás se dejó llevar por los ejemplos que das de los superclientes, que los ocupó en mi empresa. Es correcto, ¿sí? Y voy a dar recomendaciones finales y luego voy a regresar al comentario de Pati y luego les voy a enseñar otra cosa. Consulten fuentes públicas abiertas. Hagan énfasis en los propietarios reales. Presten atención a los asimilados. Tengan sus listas perfectamente. Tengan su sistema perfecto para que las listas realmente etiqueten qué tipo, más bien para que el sistema realmente te etiquete en qué tipo de lista está. Si algo no te suena razonable, no lo trates de justificar. A veces parece que tratamos de justificar la transacción. Pongan atención en las red flags. Siempre, siempre, siempre. Pidan información adicional, aunque no esté en las disposiciones. Necesito su declaración fiscal, necesito su opinión de cumplimiento, necesito, ¿sí? Esto aplica para el sistema financiero y para las actividades vulnerables. Recomendación 12 y recomendación 22 del GAFI. Considérenlo, por supuesto, en su EBR. Tener un PEP, y esto para no satanizar a los pobres PEPs. Tener un PEP no significa que va a existir lavado de dinero. Tener un PEP no significa que en automático ya lava dinero. Pero pues tenemos casos y no olvidemos el tema de la percepción de la corrupción que tenemos en nuestro México, ¿no? De acuerdo a nuestra evaluación nacional de riesgos. ¿Qué más sugieren ustedes? ¿Qué más, los que tengan PEPs, qué más recomiendan? Descósanse en el chat y díganme qué más piensan. Y déjenme mientras hago un comentario. Pati, de las inusuales, lo que decías. La unidad de inteligencia financiera, durante muchos años, déjenme quito esto para poderlos ver. La unidad de inteligencia financiera, durante muchos años, ha venido haciendo un énfasis, diciendo, platícame más de tus reportes. O sea, tú mandas en tus inusuales, híjole, Alondra de la Garza hizo una operación riesgosa. Eso es tan ambiguo como que yo te diga lo siguiente. Por ejemplo, Ana Yuri, ¿está haciendo calor en Teciutlán? Y Ana Yuri me va a decir, sí, hace mucho calor. Y yo le pregunto a alguien que está acá en el norte, ¿no? En Chihuahua, en Mexicali. Oye, ¿está haciendo calor en Mexicali? Sí, mucho calor. No es el mismo calor el que está viviendo el de Mexicali que el que está viviendo el de Puebla. El de Mexicali está viviendo un calor de 46 grados. El de Puebla está viviendo un calor de 30. No es lo mismo. ¿Qué necesitas decirle a la UIF? Mira, vi una situación de riesgo de 46 grados. Eso necesitas decirle a la UIF. Entonces, efectivamente, Pati, la UIF ha venido pidiéndonos en los últimos años que le des más detalle, que si tú ves un riesgo, le digas cuál es el riesgo que estás viendo, porque la UIF no está viendo lo que tú ves. La UIF no está dentro de tu organización, ¿sí? Entonces, dejemos de decir, hace frío. ¿Cuánto frío está haciendo? ¿Qué hay en el frío? ¿Está nevando? ¿Solo es un frío húmedo? ¿Cuántos grados? Tenemos que platicar el detalle. De lo contrario, no vamos a lograr, ¿sí?, que realmente nuestros reportes aporten algo a la prevención. Les voy a poner en el chat la liga de la tipología, porque, digo, está pública y demás, pero para que la tengan y la puedan leer. Viene el desenvolvimiento del caso, permítanme que se los proyecte nuevamente ya para irnos al cierre y explicarles que viene como toda esta cronología. Lo único que no vimos de nuestra tipología es todo esto, el desarrollo del caso.
que básicamente aquí puedes ver lo que se fue reportando, ¿sí? Cómo se fue reportando. Está interesante porque te explica ya lo que vimos acá, miren, en la parte de los montos, lo ves acá en cómo sucedió, ¿sí? Entonces, digo, necesitaríamos maybe 2, 3 horas más para poder analizar la tipología completa, cosita por cosita, pero nos funciona bastante bien para darnos cuenta que de esta manera tenemos que analizar nuestras inusualidades y de esta manera tenemos que ver qué nos funciona de una tipología. Las tipologías tienen un uso, dáselo, ver estas señales de alerta, ¿ok? Déjenme, voy al chat para ver que no se me esté escapando absolutamente nada. Cintia, buscar el sueldo que tienen para saber si su operación se justifica, ya que sabemos que los PEPs no viven de manera modesta, así que tenemos que analizar qué tanto dinero puede ahorrar para hacer su operación e indagar si es que aparte de su cargo tiene otras fuentes de ingreso. Cintia, justamente en la guía anticorrupción nos habla, por ejemplo, de aquellos PEPs que no tocan la nómina, que les pagan y nunca usan su dinero. La pregunta lógica es de qué viven, claramente, por supuesto. Eri, hacer barridos de la base de clientes de manera periódica porque el cliente pudo haber iniciado la operación sin ser PEP, importantísimo, ¿sí? Pero a lo largo de la relación comercial pudo haber cambiado su estatus. Hay instituciones que solo hacen búsqueda de listas en el onboarding del cliente. Fíjense, esto que nos está mencionando Eri es muy importante. Muchas veces nosotros nos acotamos a, hoy Alondra, 11 de agosto, viene a ser mi cliente, hoy no es PEP, hoy no está en listas negras, hoy no es persona bloqueada, hoy no. Pero a lo mejor hoy no me han cachado, por ejemplo, si fuera un delincuente. O a lo mejor hoy todavía no tengo el cargo público, pero a lo mejor en el camino de lo que dura mi relación comercial contigo, me cachan que soy un delincuente, me vuelvo PEP, a lo mejor en el camino, ¿sí? Pasan cosas, a lo mejor en el camino descubres que tienes asimilados, pero si tú no vuelves a hacer un barrido de listas, nunca te vas a dar cuenta y los puedes tener metidos haciendo errores contigo y te puedes dar cuenta too late, ¿ok? Pero bueno, hemos llegado al tiempo, de hecho ya me pasé del tiempo. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Creo que me gusta más esta parte de ir analizando casos, como que es más parte de mi espíritu de estar platicando cosas técnicas, muy, muy técnicas. Pero bueno, ¿qué les pareció? Claro que les voy a compartir la presentación, Oriana, claro que sí. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Acuérdense, creo que ya les pusieron en el chat que va la sección de eventos. De la misma manera, vamos a irnos con el de activos virtuales. Si le pueden dar una leída de forma previa a la tipología, estaría increíble. Los voy a obligar a participar. Definitivamente tienen ideas muy buenas, tienen experiencias muy buenas. Entonces, para el de tipologías de activos virtuales, lo pueden buscar ya en nuestra sección de eventos y nos saludamos pronto. No me acuerdo ahorita en qué fecha está, pero ya está programado. Les agradezco mucho. Todos los que me preguntan por la presentación, sí se las vamos a mandar. Muchas gracias por sus comentarios. Les mando un abrazo muy fuerte. Les deseo un excelente fin de semana y que tengan muy, muy bonito día. Déjenme, me quedo a leer. Hay algunos comentarios que me están poniendo también en privado. Adri, ¿será posible que podamos guardar el chat para algunas preguntas que me están haciendo? Adri de Grant Thornton o Gaby de Grant Thornton, que me ayuden. Porfis. Bueno, si no, yo me lo robo aquí. Si me pueden mandar un correíto, porque no sé cómo descargar el chat, perdónenme. Les pongo mi correo electrónico. Con mucho gusto les resuelvo cualquier duda que no haya quedado o cualquier otra que se pueda sugerir. Pero bueno, bonito día, bonita tarde, que disfruten su fin de semana y les mando un abrazo muy grande. Nos vemos hasta nuestro siguiente webinar. Bye.